Queridos hermanos, bienvenidos al devocional del día de hoy. Hace algunos días atrás tuvimos una meditación que estaba basada en el primer capítulo del libro del apóstol Pablo a los Filipenses, la carta a los Filipenses. Hoy día vamos a mantenernos en la carta a los Filipenses y también nos vamos a mantener en el versículo número 1, en el capítulo número 1, perdón. Pero sí vamos a meditar el día de hoy un momento en los versículos 9 al 11. La palabra del Señor nos dice así: y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensas para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Hacemos una breve introducción recordando, ¿cierto?, que el libro de los Filipenses es una carta que el apóstol Pablo escribe desde Roma, cuando está encarcelado en Roma. A pesar de la circunstancia tan adversa que el apóstol Pablo estaba viviendo, lo cierto es que la carta a los Filipenses se caracteriza por ser una carta muy positiva y muy alegre. La carta a los Filipenses del apóstol Pablo nos pronuncia a lo menos unas 19 veces la palabra gozo o algún derivado o algún sinónimo con gozo. Y no es extraño de verlo en el caso del apóstol Pablo, porque a nosotros se nos viene solamente un elemento de la carta de lo que le ocurrió a Pablo en Filipos. Pablo estaba cantando con los pies y las manos en cepos, y a pesar de que estaba encarcelado por causa del Evangelio, él cantaba. Y ustedes saben todo lo que vino posteriormente en la historia con el carcelero. La palabra del Señor nos dice: y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más. El apóstol Pablo sabía lo que le estaba pidiendo a los filipenses. No olvidemos que además de esto, él estaba inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo esta carta que a la postre pasaría a formar parte del canon del Nuevo Testamento y lo que hoy día tenemos en nuestra Biblia como la palabra de Dios, uno de los libros de la palabra de Dios. Pero cuando él les habla sobre amor a los filipenses, no es que le esté hablando de amor a aquellas personas que no tienen amor, porque la verdad es que el apóstol Pablo reconocía precisamente en los filipenses que eran uno de los grupos cristianos con mayor capacidad de otorgar y demostrar amor. Lo habían demostrado muchísimas veces. Habían en alguna parte del libro, el apóstol Pablo dice que daban hacia los demás hermanos, hacia los más necesitados, y aún daban más de lo que podían, más de lo que era conveniente. Por lo tanto, él era reconocedor de que al hablarle de amor a los hermanos de Filipos, le estaba hablando de amor a aquellos que tenían mayores demostraciones, y es por eso precisamente que les dice que abunden más y más. Es decir, vuestro amor ya es abundante, pero no se queden con eso, abunden todavía más de lo que han abundado hasta ahora. Él no dudó en que, a pesar de que ellos tenían que él tenía que reconocer que los filipenses eran muy amorosos, muy generosos, que tenían demostraciones de amor indudables, él indica que él ora para que en ellos todavía esto se mantenga, y no solo se mantenga, sino que aún crezca todavía más de lo que hasta ahora ellos tenían. Pablo les está hablando de las cosas por las cuales él ora por ellos, qué es lo que él pide a Dios, al Padre Celestial, para que ellos tengan. Porque aún de las mejores cosas que cada uno de nosotros tenga, de las cosas más sobresalientes, más positivas, más extraordinarias que cada uno de nosotros tenga para ofrecerle a la iglesia en el Señor, todavía podemos más. Porque no nos podemos quedar con solo lo que tenemos. Un hermano generoso, profundamente generoso, a ese hermano generoso es por el cual el apóstol Pablo, por ejemplo, ora para pedirle a Dios que todavía sea más generoso, porque de lo mejor que tenemos todavía podemos aún más. Es como si esto fuera un río, si uno pudiese hacer una alegoría de esto, una comparación sobre esto, diríamos que es una especie de río.
puesto que el río es alimentado perpetuamente por la lluvia, y mientras más lluvia hay, el río más caudaloso, más agua trae, todavía es más impetuoso. Las corrientes son cada vez más frescas todavía para que puedan absorber e incrementarse durante todo su recorrido. Por lo tanto, aquel que tiene gran capacidad de amar, todavía ame más. Aquel que tiene gran capacidad para ser generoso, todavía lo sea más. Y así todas las cosas. Hay algunos hermanos que son serviciales, y el Señor pide a través del apóstol Pablo, aquel que es servicial todavía lo sea más. Y así con todas, absolutamente todas aquellas cosas que ponemos al servicio del Señor. Todos podemos más. Cuando el apóstol Pablo les habla de esto y les dice esto, os ruego que vuestro amor abunde más y más, y les dice en ciencia y en todo conocimiento. Porque esto no es un asunto de servir por servir. Nosotros no servimos al Señor o no servimos a la iglesia, porque sabemos que cuando servimos a la iglesia estamos sirviendo a nuestros hermanos, y en eso también estamos sirviendo al Señor, porque detrás de todo esto está nuestro amor al Señor por sobre todas las cosas. Sin embargo, el apóstol Pablo deja muy bien en claro de que este tipo de amor, que este tipo de beneficios al servicio de los demás y de la iglesia, y por ende a Dios, no puede tener otro sentido sino que sea precisamente conciencia, es decir, entendiendo bien lo que se está haciendo, y con sabiduría. Es por el amor que Pablo quería que los filipenses tuvieran, no un amor ciego. Un amor ciego es aquel que se entrega solamente por vísceras, por sensaciones, por ese tipo de cosas, pero que es poco inteligente. Alguien podrá decir, esta persona se suicidó, cómo amaba a esa otra persona. Pues ese es un amor sin conocimiento, es un amor sin ciencia, y no es de ese el amor que el Señor está pidiendo. El amor que se demuestra con flagelaciones, con golpes, con rodillas rotas, con caminatas extenuantes para ofrecer algo al Señor, ese es un amor que es sin ciencia y sin conocimiento. Y no es eso lo que el apóstol Pablo está presentando aquí. Todo lo contrario, él está diciendo que las manifestaciones de vuestro amor tienen que ser con absoluta conciencia, de manera inteligente, con ciencia, con mucho conocimiento, no huecas, como podríamos llamar aquellas expresiones que no les encontramos sentido. Y por vivir en una nación profundamente influida por el catolicismo especialmente, nosotros todos podríamos dar ejemplos de aquel amor que se ha expresado a Dios sin ciencia y sin conocimiento. Pablo sabía perfectamente de todos los peligros que podía traer a la iglesia las expresiones de amor sin discernimiento, sin entendimiento. Él respondió a la iglesia de Corinto en alguna oportunidad, los cuales se gloriaban del amor que ellos tenían y de su franqueza, el cual estaba falto de cualquier sentido y de ciencia y de conocimiento. El apóstol Pablo sigue diciendo que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Cuando aquí habla el apóstol Pablo de ser sinceros y sin ofensa, está hablando el apóstol Pablo de ser irreprensibles, sinceros e irreprensibles. Y es muy sabio el que estas dos palabras vayan juntas. Porque la verdad es que cuando un amor o cualquier expresión se presenta como sincera, solo con la sinceridad no alcanza, no es suficiente, no está completa. No nos olvidemos en los programas de televisión cuando se tenían en aquellos programas de los reality y existían aquella prueba del cara a cara, se decían brutalidades entre ellos, pero eran sinceros,
porque no basta solo la sinceridad. Por eso es que la sinceridad aquí está puesta junto a lo irreprensible que está representado en aquella idea donde nos dice sin ofensas para el día de Cristo. Irreprensibles. Cuando aprobamos y recibimos lo mejor, entonces nos hacemos sinceros. Esa es una justicia interior. La sinceridad es un asunto interior que va por dentro. Pero cuando hablamos de no tener ofensas para el día de Cristo, es decir, de ser irreprensible, estamos hablando de cosas que son externas, que van por fuera. No basta solo lo que está aquí dentro, sino que tiene que ir unido a lo que representamos de manera material. Para el día de Cristo significa que estas cosas incrementan evidentemente nuestra vida hasta que Jesús, el Salvador, vuelva. Es ahí donde debemos mantener y seguir esta línea. Nuestras acciones, nuestra forma de amar, nuestra forma de relacionarnos, las acciones que nosotros tenemos hacia los demás, deben ser acciones amorosas y que ese amor debe ser absolutamente sincero e irreprensible. Porque solo sincero no basta. Llenos de frutos de justicia, continúa el pasaje. La obra de convertirse en una persona sincera e irreprensible, la verdad es que es en realidad la obra que Dios hace en el interior de la persona que se entrega a Él. Y esto sucede cuando estamos llenos de esos frutos de justicia. Cuando nosotros vivimos interiormente con una conciencia clara e inteligente de lo que nosotros estamos haciendo, no es por representar lo que yo soy para ser visto como buena persona, sino que es por el efecto propio que la obra del Espíritu Santo ha hecho en nosotros como consecuencia lógica de nuestra conversión, de que el Señor nos haya regalado vida eterna. Cualquier genuino seguidor del Señor tiene su gloria a vista de todos los demás. Nadie glorifica al Señor para hacerlo en forma escondida, porque ese amor no es ni sincero, ni tampoco es irreprensible. Adoramos y glorificamos el nombre del Señor a los ojos de todos. Lo que somos está expuesto a todo el mundo para que lo vea y para que participe si así lo quiere. Por eso nuestros cultos son absolutamente abiertos. Nosotros no tenemos cultos cerrados. Está permitido el ingreso a cualquier persona que vaya a ver lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra adoración es de esa forma. Está expuesta a los ojos de todos. Porque testificamos para que se sepa que lo que hacemos son frutos de la obra de la justicia que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. El amar, el glorificar a Dios, y Él le glorifica a todo aquel que busca también enaltecer su nombre. La conversión es un acontecimiento tan sensacional, tan extraordinario, que de saber de lo que nos costó a nosotros, pudiese que cometiésemos el gran error de considerarla de poco valor. Cuando pensamos que valió la vida del Hijo de Dios, entonces recobra su valor genuino. Y es ahí donde tiene que surgir en nosotros una glorificación sincera, genuina, de verdad, sin reprensión alguna, porque en el corazón de un genuino Hijo de Dios, lo único que está es enaltecer el nombre del Señor, a través del amor a mis hermanos, a través del servicio que brindo y a través de la obediencia que me va indicando en la palabra de Dios cómo se debe dirigir un Hijo de Dios irreprensiblemente. Esto es lo que le pedía Pablo a los filipenses. No se los pedía a cualquiera, se los pedía a los que tenían muy buen testimonio, a los que eran ejemplo de amor. Pero Pablo les dice, abunde todavía más. Que el Señor les bendiga.